principalmente me gustaría que me platicara un poco sobre su trabajo relacionado con pesticidas. Bueno, mira, realmente yo empecé como tú. A mí me llamaba mucho la atención los casos de cáncer que había en la región de Belice. Y entonces, pues investigando un poco, llegué a caer con los plaguicidas, porque finalmente es una zona en donde se aplican mucho y la población está expuesta de una manera ambiental a todos esos productos que se aplican. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar con las personas que están directamente encargadas de hacer las aplicaciones, que son los trabajadores. Y entonces estuvimos muestreando trabajadores que directamente aplicaron o que estaban en los campos durante las etapas de fumigación. Y entonces tomábamos muestras de sangre para ver niveles de acetilcolinesterasa. Esta es una enzima que se inhibe específicamente cuando la persona está expuesta a plaguicidas organofosforados y carbamatos, que son los dos que se utilizan en mayor cantidad en la zona. Y entonces cuando el paciente o el trabajador está expuesto por periodos prolongados o por dosis muy altas, se inhibe la actividad de esta enzima y empiezan a tener manifestaciones de intoxicación. Entonces, el problema es que realmente los trabajadores como que no tienen mucha conciencia del peligro que representa estar trabajando con estos productos. Y entonces nosotros hacíamos una serie de preguntas, una encuesta a los trabajadores para ver el uso de estos productos. Y entonces nos dimos cuenta que por ley, la casa que distribuye estos productos tiene que darle la capacitación a las personas que van a estar en contacto con ellos. Y de alguna manera se hace, pero generalmente el que compra los productos pues es el patrón. A él se le da la capacitación, pero él no pasa la información a la gente que tiene su cargo. Entonces, no utilizan un tipo de protección y de alguna manera pues también tiene mucho que ver con las condiciones climáticas de nuestro estado, ¿no? Dentro de las medidas de seguridad que tienen que tener, por ejemplo, es utilizar un overol, guantes, botas, casco, caretas. Entonces pues con las temperaturas que hay ahí, pues tú sabes que eso casi es imposible. Y entonces pues ellos de alguna manera se protegen usando un paliacate, por ejemplo, y piensan que con eso es suficiente. Y la verdad es que pues no. Entonces pues hay muy malas prácticas en cuanto al uso de estos productos. Okay, entonces, ¿hay algún límite de toxicidad, digamos, en el cuerpo humano? Sí hay, va a depender mucho del tipo de plaguicida que se utilice, pero por ejemplo en cada una de las etiquetas de los productos viene ahí la leyenda, si es tóxico o extremadamente tóxico, y ahí viene cuáles son las medidas de seguridad, y a partir de los estudios que hay en cuanto a la toxicidad se establecen dosis, llamamos, de referencia, a partir de las cuales si una persona está expuesta puede empezar a presentar. Pero la verdad es que pues para poder nosotros saber a qué cantidad estuvo expuesta una persona, tendríamos que tomar muestras de sangre, muestras de orina, para saber cuántos metabolitos se están eliminando de estos productos, y en función de esto poder hacer un cálculo de la dosis de exposición. Pero esto pues no se hace de rutina, no es algo que se tenga establecido por normatividad. Como te comento ahí, lo que principalmente se hace es medir los niveles de colinesterasa, y entonces los que se dedican a fumigar, ellos sí tienen por ley que hacerse el examen cada 6 meses, creo. Y entonces esto es lo que les permite seguir trabajando, pero
pero muchas veces no, no necesariamente se tienen que presentar síntomas de intoxicación para que la persona empiece a presentar algunos daños que no son evidentemente como sintomatología clínica, pero que al estar expuestos durante periodos prolongados pueden tener otros efectos. Okay. Entonces, digamos que en el estado estamos sobrepasando ese nivel de toxicidad. En el estado y en la república, prácticamente. O sea, realmente cuando tú ves la estadística a nivel internacional, inclusive en América Latina, muchos países utilizan cantidades muy importantes de plaguicidas y pues sobrepasan por mucho las cantidades recomendadas que deben de tomarse. Y entonces pues aquí es donde tú evalúas como productor, por ejemplo, cuál es el costo-beneficio. Porque es cierto, no podemos negarnos, son productos necesarios en determinado momento porque van a acabar con muchas plagas de los cultivos, pero por otro lado, pues también pueden causar daño importante a la salud, tanto de los trabajadores como de los consumidores. Entonces hay que hacer una evaluación para realmente ver costo-beneficio. ¿Cómo se usa la clasificación de toxicidad en los pesticidas debido a la peligrosidad que tenemos? En la categoría va desde extremadamente tóxico, extremadamente tóxico, altamente tóxico, tóxico y ligeramente tóxico o no tóxico. Y entonces esto es en función de la estructura química que tiene el producto, de cómo se va a metabolizar en el organismo, cuáles son los metabolitos que van a generar, cómo se va a eliminar del organismo, y todo esto lo conocemos como toxicocinética. Entonces, cuando tú evalúas todos esos parámetros, te da una idea de la vida media del compuesto en el organismo y finalmente de cuáles pueden ser los efectos que pueden tener cuando permanecen más tiempo en el organismo. Ahorita mencionaba de los trabajadores que usualmente son los que tienen el primer contacto con los plaguicidas. Nosotros que tenemos ya sea el segundo contacto con los plaguicidas, ya sea comiendo algún alimento o hasta en el aire, ¿verdad? Diría que tenemos la misma tendencia a llegar a tener algunas enfermedades al igual que ellos, o en realidad. Pues mira, aquí quizás tendríamos que hablar un poquito también del tipo de exposición que se produce, y nosotros lo definimos como toxicidad aguda o toxicidad crónica. Una toxicidad aguda generalmente es cuando tú tienes un contacto con una dosis muy alta en una sola exposición. Por ejemplo, el día que ellos les toca aplicar, hacer la fumigación. Pero una exposición crónica es cuando el producto te llega, por ejemplo, a través del aire. Tú sabes que pues muchas veces se utilizan avionetas para hacer las fumigaciones y pues ese producto se esparce y las viviendas muchas veces están muy cerca de las áreas de cultivo. Entonces, pues las personas que viven en esas zonas pues están expuestas de manera ambiental, y a lo mejor la dosis no es tan alta como el trabajador que está aplicándolo o el que está directamente en el campo cuando se está haciendo la fumigación, pero la exposición sí es más continua, porque pues ahí viven y durante mucho tiempo podrán estar expuestos a dosis bajas, y eso sería esto de la toxicidad crónica. Entonces, cuando nosotros evaluamos la información que tenemos en cuanto a toxicidad, pues generalmente tenemos muy claro cuáles son los efectos de una intoxicación o una toxicidad aguda, pero en cuanto a exposiciones crónicas es poca la información que tenemos. Entonces, no existe como que una relación causa-efecto que te diga, si tú estás expuesto a esta dosis te va a pasar esto. Es difícil establecer esa relación. ¿Por qué? Pues porque hay otros muchos factores que pueden intervenir. Por ejemplo, edad, sexo, algunas otras condiciones patológicas que pueda presentar la persona, inclusive herencia.
hay personas que son más susceptibles a intoxicarse que otras. Y tú lo ves con trabajadores, por ejemplo, dicen, no, pues es que mi papá, mi abuelo, toda la vida han trabajado en esto y nunca les ha pasado nada. Entonces ellos como que sienten que eso es un escudo protector y que a ellos tampoco les va a pasar nada. Pero pues no siempre es así. Bueno, ha trabajado con los mantos acuíferos, la toxicidad que puede haber en el agua. He trabajado con los mantos acuíferos, pero no relacionado directamente con los plaguicidas. Entonces, desafortunadamente, en esa zona, el distrito de Riego 05, tienen otros problemas adicionales a los plaguicidas, que es la contaminación con arsénico y flúor en el agua de consumo. Entonces, pues, mi investigación después fue derivando hacia ese tipo de contaminantes y de unos años para acá pues nos hemos dedicado más a trabajar con este tipo de metales que contaminan el agua. Pero en cuanto a plaguicidas, aquí la principal contaminación se daría en aguas superficiales. Por ejemplo, en el río San Pedro, en el río Conchos, que son los que están cerca de esas áreas, entonces es donde puede haber una mayor contaminación. Y por ejemplo, esto lo ves cuando empiezan a presentarse pues una mortandad de los peces que normalmente hay en el río o en las presas. Entonces ahí es donde se presentaría un poquito más la contaminación con plaguicidas.